Vamos a entrar a la palabra. ¿Qué tal los que estamos aliviados? Pueden ponerse de pie. Los que están enfermos pueden quedarse sentados. Dios entiende. Vamos a leer la palabra de Dios. Y esto lo hacemos para mayor reverencia. Segunda de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 7. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre el rostro del rey e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Pueden tomar asiento, hermanos. He titulado el sermón de hoy: la misericordia de Dios hacia Mefiboset. Esta es una de las historias, tal vez para mí, más lindas que hay en la Biblia. Pero también es una historia poco vista, poco leída, poco predicada. Tanto así que yo, que llevo más de 35 años predicando la palabra, nunca he predicado sobre Mefiboset. Nunca lo he predicado, es primera vez. Por eso digo que esta historia tan linda es poco conocida y es bastante ignorada por nosotros los cristianos. Pero es una historia donde todos, yo creo que sin excepción, todos nos vamos a identificar con Mefiboset. Esta historia comienza con una tragedia, pero esta historia termina Dios mostrando su amor y su misericordia. Esta historia sucedió hace 3000 años, 1000 años antes de Cristo. ¿Qué tal si el que está manejando el videovid? Vemos aquí varias imágenes. Vemos a Saúl, ¿se acuerdan? Fue el primer rey de Israel. ¿Y quién era el que lo estaba ungiendo? Samuel. Sigue. Aquí vemos a David tratando de matar a quién. Perdón, a Saúl tratando de matar a quién. A David. Sabemos que hubo celos. El rey Saúl tuvo celos de David y odió bastante a David y trató de matarlo. La otra imagen, por favor. En la otra imagen vemos a David y Jonathan. Jonathan era el hijo de Saúl, el rey. Imagínense eso. Y eran amigos, súper amigos. Algo raro, ¿no? El papá odiaba a David, pero el hijo de Saúl era amigo del enemigo de su papá. La otra imagen, por favor. Y en esta imagen vemos al hijo de Jonathan, a Mefiboset. Algo le sucedió a él cuando tenía solo 5 años. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios.
Mefiboset, este niño, cuando tenía 5 años, se le cayó a la nodriza, es decir, a la sirvienta, a la niñera. Y en la caída, él quedó paralítico desde los 5 años. Y todo sucedió en un solo día, la tragedia. El día en que murió su papá Jonathan, ese mismo día también murió su abuelo Saúl, que era el rey. Y ese mismo día la nodriza lo dejó caer y quedó paralítico. Una tragedia, ¿no? Después de que murió el rey Saúl, quedó como rey ¿quién? David. David fue el segundo rey de Israel. David, a comparación de Saúl, David fue el mejor rey de Israel. El mejor rey de Israel fue el rey David. ¿Y qué tal si leemos 2 de Samuel 8, del 13 al 14? Miremos en solo 2 textos todo lo que hizo David. Dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Y por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Pero mire la última frase. Y Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue. David llegó a la cima, conquistó tierras, David lo tenía todo, pero cuando David llegó a la cima, él se acordó de su amigo Jonathan. Y él preguntó a uno de sus siervos que si Jonathan, su amigo, había dejado algún familiar. Y la historia comienza por ahí. Y David dice, si hay algún familiar de Jonathan, por favor, búsquenmelo, que yo lo quiero bendecir. Yo quiero hacer misericordia con esa persona. Yo quiero hacerle bien. Y leamos por favor 2 de Samuel 9:3, que fue el texto que leímos ahora. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba su siervo le respondió al rey, sí, quedó un hijo, el hijo de Jonathan, el que es lisiado de los pies. Para David fue una sorpresa porque él no sabía que Jonathan, su mejor amigo, había dejado a un niño de 5 años y que ese niño estaba lisiado. Entonces David lo llama, lo manda a llamar. Y David le dice, ¿y dónde vive? ¿Y dónde vive Mefiboset? Y el siervo le dijo, él vive en Lodebar, una ciudad. Pero la palabra Lodebar significa en hebreo soledad. Significa tierra árida, sin pastos, todo seco. También significa miseria. También significa sin frutos y un lugar desértico. Mire pues, ¿dónde vivía quién? Mefiboset, en Lodebar, un lugar árido y seco, sin frutos y un lugar solo. Entonces David lo mandó a llamar. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. Quiero que leamos el primer punto o el primer frase que quiero resaltar. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Nos vamos a devolver 5 capítulos antes. Cuando sucedió la tragedia, le sucedió la tragedia a este niño. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel. Y dice que llegó la noticia
de la muerte de Saúl, su abuelo, y de la muerte de su papá Jonathan. Y dice, y la nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente la nodriza dejó caer al niño, y el niño, ahí dice, quedó cojo, pero en hebreo significa lisiado, paralítico, y su nombre era Mefiboset. Qué tragedia, ¿no? Como lo dije ahora, en un solo día se le muere su abuelo, el rey, se le muere su papá, Jonathan, y en el mismo día él queda lisiado de los pies. ¿Ustedes se imaginan la vida de Mefiboset cuando su abuelo era rey? Lo tenía todo. Hasta él tenía un futuro maravilloso, porque era el nieto del rey. Hasta posiblemente él iba a heredar el trono. Yo creo que estrenaba todos los días, comía las mejores comidas. Y en un solo día le cambió la vida. Y aquí comienza la tragedia de Mefiboset. Tal vez nos podemos identificar con Mefiboset hoy. Tal vez muchos de los que están acá, en un solo día, la vida le cambió. O si no, pregúntenle a aquella persona a quien violaron. Tal vez la violó un papá o la violó un tío. Y eso cambió la vida de este joven o de esta niña. La tragedia llegó. O aquel que está enfermo, o aquel que tiene un hogar destruido, que su esposa la abandonó o su esposo la abandonó. Una tragedia. Otra tragedia puede ser que usted se dio cuenta que su hijo cayó en las drogas. Otra tragedia puede ser de que esta semana te dieron la noticia que ya no tienes más trabajo. Otra tragedia puede ser que tenías un negocio y quebraste. Otra tragedia puede ser que tu mamá murió, tu esposo murió, tu hijo murió. En un solo día tu vida cambió por completo. Pero lo lindo de esta historia y de esta prédica es que la historia comienza con una tragedia, pero así no termina la historia. La historia termina de otra manera. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Que si usted está pasando por una situación difícil, Dios te dice en esta mañana que la historia de tu vida no va a terminar así. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Mefiboset vivía en Lodebar, tierra desolada, tierra árida, tierra sin pastos, tierra sin frutos y desértica. Mefiboset lo perdió todo. Yo creo que ya Mefiboset, siendo adulto, porque cuando David lo mandó a llamar, ya era una persona adulta. Yo creo que Mefiboset no tenía la esperanza de que su vida iba a cambiar. Él no tenía la esperanza de que su vida, su situación iba a cambiar. Él creyó que ya por el resto de su vida iba a ser una miseria. Yo estoy convencido de esto. Y siempre he dicho esta frase, y creo que esta frase es mía. Dios desde lo alto mueve las fichas para que las cosas ¿qué? Pasen. Es que Dios es el que gobierna los cielos y la tierra.
y nada pasa por casualidad. Amén, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 9, versos del 1 al 7. Vamos al verbo a leer. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? Y Siba respondió: él está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David lo mandó a llamar y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David. Aquí ya se encuentran David y Mefiboset. Y dice que Mefiboset se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y él le dijo, ¿qué le dijo David? Ya. Dios también nos está diciendo en esta mañana que no tengamos ¿qué? Temor. Que no tengamos miedo. ¿Por qué David le dice eso a Mefiboset? Porque Mefiboset creyó que David lo iba a matar. Y David le dice: no tengas temor, porque yo haré contigo ¿qué? Qué bello. Yo haré contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre. Y de ahora en adelante tu vida va a cambiar. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y mira lo que sigue. Y tú siempre comerás a mi mesa. ¿No les parece lindo? No tengas temor. Haré contigo misericordia y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo. Y desde esta hora la vida de Mefiboset cambió en un momento. Cambió del todo. La vida de Mefiboset cambió por el resto de su vida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se acordó ¿de quién? De Mefiboset. Dirá usted: pastor, no fue Dios, fue David. Dirá usted. Porque no falta el ateo, ¿cierto?, que diga eso. Filipenses 2:13. Qué lindo que usted y yo toda la vida nos aprendamos de memoria ese texto y que vivamos la vida recordando ese texto, que ese texto es una verdad, es una realidad en la vida del creyente. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Quién fue el que produjo el querer como el hacer en el rey David? ¿Quién fue? Fue Dios. Fue Dios quien le mostró en el corazón de David que había un familiar de Jonathan que estaba lisiado, que estaba necesitado, que vivía una vida miserable. Y fue Dios el que se acordó de Mefiboset. Amén, hermanos. Y Dios también nos quiere decir en esta mañana que Dios se acuerda de usted. Amén, hermanos. Marta, Gloria, Carlos, Juan, Dios se acuerda en esta mañana de usted. Por eso Dios me dio este mensaje,
Por eso usted vino hoy al culto. Por eso usted hoy está viendo este video en YouTube. Porque Dios se acordó de usted. Porque Dios sabe que usted vive en Lodebar. Y que en estos momentos está viviendo en Lodebar, tierra desolada, tierra árida, tierra seca, tierra sin pastos, sin frutos y desértica. Y Dios nos está diciendo en esta mañana que desde el día de hoy Dios va a comenzar a bendecirte. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios quiere hacer misericordia. Que Dios te dice, no tengas temor. Te devolveré todo lo que la vida te robó. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que está en lo alto, pero que sabe cuál es tu necesidad. Y que Él no se va a quedar quieto. Porque Él es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Amén. El tercer punto está en los versos del 9 al 13. Esto el texto no lo leímos. Solo leímos del 1 al 7. Pero vamos a leer los versos del 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo se lo he dado a Mefiboset. Verso 10. Tú pues le labrarás la tierra. ¿Por qué? Porque Mefiboset era lisiado. Tú, Siba, con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos para Mefiboset, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, mira qué lindo, el hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa. ¿Sabe qué significa eso? Toda la vida de Mefiboset fue miserable. Y de a partir de hoy hasta siempre, ahí lo dice muy claro, siempre, por el resto de su vida va a comer en la mesa del rey. Los mejores manjares, las mejores comidas, de ahora en adelante, Mefiboset va a comer lo mejor. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a lo que tú me has mandado, mi señor el rey, así lo hará tu siervo. Mefiboset le dijo al rey, mire pues lo que le dijo David a Mefiboset: comerás en mi mesa. Y lo que sigue, David lo sacó del estadio. Y serás tratado y vas a vivir como un hijo de un rey. Comerás siempre en mi mesa todos los días de tu vida. Y de esta manera voy a restituirte lo que la vida te robó. De ahora en adelante, tu vida será bendecida y te multiplicaré todo lo que te han quitado. Y Mefiboset fue tratado como uno de los hijos del rey. ¿Se acuerdan quién eran los hijos del rey David? Saúl. ¿Se acuerdan de otro rey, otro hijo de él? Absalón.
¿Se acuerdan que él tuvo una niña, Tamar? Y David tuvo otro hijo, Joab. Pero le dijo David a Mefiboset: tú serás como un hijo del rey. Vas a vestir como un hijo del rey. Vas a vivir como un hijo del rey. Vas a vestir como un hijo del rey. Y vas a dormir donde duermen los hijos del rey. Jamás la miseria volverá a tu vida. La vida de Mefiboset nunca fue igual. ¿No les parece hermosa esta historia? ¿Cómo comienza esta historia? Con una tragedia, ¿cierto? Pero ¿cómo termina esta historia? Una completa restauración. Dirá usted, pastor, ¿y qué tiene que ver esa historia conmigo? Mucho, ¿sabes? Todos somos Mefiboset. Todos somos Mefiboset. Todos hemos pasado por tragedias. Pero Dios te dice en esta mañana: yo te quiero devolver lo que la vida te quitó, lo que el diablo te quitó. No importa que hayas vivido en lo de bar. No importa esa enfermedad que tienes, Dios te puede sanar. No importa que hayan muerto tus padres, o tu hijo o tu hija, Dios te quiere restituir. No importa que te hayan echado del trabajo, Dios es un Dios de amor y de misericordia. No importa que haya quebrado tu negocio, Dios te quiere restaurar tu negocio. ¿Cuántos lo creen que Dios lo puede hacer? Alguien te quebrantó el corazón, alguien te provocó heridas. Dios te dice que hoy Dios quiere sanar ese corazón, que Dios quiere sanar esas heridas. ¿Qué tal si oramos? Voy a invitar acá a Edwin. Ahí donde estás, ¿qué tal? Bueno, si te pones de pie, mejor. Dale gracias a Dios por la palabra que Él nos ha dado en esta mañana. Dios hoy te dice: no tengas temor. No te voy a causar más dolor. No voy a permitir que haya más dolor en tu vida. Dios te dice: haré misericordia contigo. Dios te dice: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y Dios te dice: usted siempre comerás en mi mesa como uno de los hijos del rey. Dios tiene maravillosos planes contigo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere restituirte. Dios te va a devolver todo lo que el enemigo quiso hacer con tu vida. Y nadie te va a quitar lo que Dios te va a dar en esta mañana. Dios quiere sacarte de la miseria. Dios quiere restaurar tu vida. Esa vida que tú creíste que tú ibas a terminar tus días en miseria. Dios te dice: no, ese no es el final que yo quiero contigo. Yo te quiero sorprender con mis bendiciones. Yo te quiero bendecir
porque te amo. Porque te quiero tratar como uno de mis hijos. Quiero aprovechar esta oportunidad. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, ahí donde estás, Dios está a tu lado. Nadie te ve porque todo el mundo está orando. Nadie te escucha porque tú estás orando de una manera silenciosa. Y si quieres entregar tu vida al Señor, quiero que repitas conmigo esta oración. Dile: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero, Señor, que tú entres en mi corazón, que te adueñes de mi corazón, que te adueñes de mi vida. Quiero buscarte, pero no quiero hacerlo en mis fuerzas. Quiero que tú me acompañes y me ayudes a abandonar el pecado, a abandonar lo malo que he hecho. Reconozco que soy un pecador, reconozco que sin ti no soy nada. Ayúdame a vivir una vida cristiana, Señor, una vida que te agrade a ti, una vida que te honre a ti. Gracias. Gracias, Dios, por aceptarme como uno de tus hijos. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.